Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Con la ayuda del Señor, poco a poco vamos avanzando en este interesante libro de Apocalipsis. Estamos ahora en el capítulo 11 y hoy tenemos por delante una porción que comienza en el versículo 15 y que tiene que ver con el toque de la séptima trompeta. Si a ustedes les parece bien, vamos a comenzar haciendo una lectura entonces de esta porción bíblica. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, pues llegamos entonces, como han visto, al toque de la séptima trompeta. Y esperaríamos, la verdad sea dicha, que con este toque, pues, llegáramos al clímax final de todo lo que se está desarrollando, es decir, al establecimiento pleno del reino de Cristo en este mundo. Sin embargo, aunque lo que vamos a ver aquí, lo que acabamos de leer, es una porción de júbilo, de inmensa alegría en el cielo, pues ellos evidentemente ya dan por hecho que eso ya va a ocurrir, pero la realidad es que aquí comienza una nueva serie de sucesos que nos van a obligar a esperar todavía un poco hasta ver plenamente cumplido ese programa divino para el establecimiento final de del reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, en los próximos pasajes pues vamos a ir viendo distintos sucesos. Tienen que pasar cosas y ya veremos que son cosas necesarias para el establecimiento del reino de Dios. No es porque sí la espera. Dios tiene un orden y Apocalipsis es un libro muy lógico, muy bien estructurado, que va dando paso a paso, viendo todo, mostrándonos todo aquello que es necesario para el establecimiento de su reino. Pero eso pues lo tendremos que ver en otras sesiones más adelante con la ayuda del Señor. Ahora lo que vemos inmediatamente es el toque de la séptima trompeta y el gozo celestial que esto produce. Acabamos de leerlo en el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Notemos para empezar que la séptima trompeta no anuncia ningún juicio, como ha ocurrido con las trompetas anteriores, sino que lo que viene a decir, lo que anuncia realmente es la sustitución de los reinos de este mundo, dirigidos por el mismo Satanás, sustituidos por el legítimo rey, por nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es verdad, esto todavía es un suceso en este momento en el que se está escribiendo aquí, futuro, que ha de ocurrir más adelante, pero es celebrado ya en el cielo como algo real, como algo que ya ha tenido lugar. ¿Por qué razón? Bueno, pues no nos debe de extrañar realmente, porque todo lo que Dios dice, el todopoderoso Dios, pues se cumple, porque es todopoderoso y porque además es fiel a su palabra. Por lo tanto, estos seres celestiales que conocen perfectamente a Dios saben que si Dios ha dicho eso, eso se va a cumplir. Es un hecho ya, podríamos decir, prácticamente consumado. Y eso era algo también no solamente común en los seres celestiales que ahora vemos aquí, sino también en los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaban y daban por hecho cosas
que todavía no habían ocurrido, pero las daban ya por hecho. Y algunas veces sufrían por esas cosas y otras veces se alegraban por las cosas que predecían que iban a ocurrir. Ahora entonces, pues esto es lo que está pasando aquí. Va a ocurrir un poco más adelante, pero ellos ya lo celebran como algo real, como algo consumado. Y vemos en qué consistirá, cuál es el programa, lo que va a ocurrir cuando esto se complete. Y es lo que ya había anunciado aquel ángel fuerte. ¿Qué había dicho él? En el capítulo 10, versículo 6 y 7 dice: el misterio de Dios se consumará. Es decir, ya no habrá más dilación, ya no habrá más oportunidades también. Será el establecimiento definitivo del reino de Dios, de su Cristo, en este mundo. Y por esta razón, porque viene a reinar, pues es lógico, por lo tanto, que también haya este grito de júbilo en el cielo, un potente grito de júbilo que recorre todo el cielo. Yo no sé si lo hace temblar, pero desde luego hay una alegría inmensa. ¿Qué se celebra? Bueno, pues se celebra evidentemente la inminente derrota de Satanás y el establecimiento del perfecto, del justo, del santo reino de Cristo en este mundo. Y en ese momento se va a dar respuesta a esa pregunta que tantas veces la gente se ha hecho en este mundo. ¿Quién gobierna realmente este mundo? ¿Quién es el soberano de este mundo? Y ahora va a ser contestada de una forma rotunda, que no va a dejar ningún lugar a la duda. Y la rebelión de Satanás y sus seguidores va a ser aplastada, por supuesto. Y de esa manera se verá cumplido el deseo de tantos creyentes, de tantos santos que por generaciones y generaciones hemos estado orando: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace también en el cielo. Y este mundo por fin conocerá un periodo de paz y de justicia, un periodo que se prolongará por toda la eternidad, cual nunca lo ha vivido este mundo. El hombre ha sido incapaz de traer, de establecer a lo largo de toda su historia un periodo, siquiera pequeño, de justicia, de armonía. Nunca, nunca. Y esto pues tendrá lugar cuando el Señor venga a establecer su reino. Lo que ya se anuncia y se celebra con el toque de la séptima trompeta. Ahora, hagamos un poco de memoria sobre este establecimiento de este reino. Recuerden cuando nuestro Señor empezó su ministerio público en esta tierra, cuando Él vino en su primera venida, pues el diablo lo tentó en un momento determinado. Le hizo varias tentaciones. Una de ellas consistía precisamente en algo parecido a lo que ahora estamos viendo. Él le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Bueno, la primera cosa que habría que matizar es hasta qué punto esos reinos eran suyos, porque habían sido logrados temporalmente por una rebelión en la que había logrado arrastrar también al ser humano. Sí, pero no eran suyos, legítimamente. Ahora, el Señor Jesucristo se negó en redondo, por supuesto, a aceptar sus condiciones. Primero por eso, porque no eran suyos. Él era un impostor, un usurpador. Pero por otro lado, porque las exigencias eran que el Señor mismo se postrara delante de Satanás. Y Él dijo: no, de ninguna de las maneras. Entonces, ¿sobre qué base va a fundar su reino? Va a establecer su reino en este mundo. En este mundo de hombres rebeldes que han abrazado esa rebelión de Satanás también. Pues ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues el Señor lo iba a hacer de una forma totalmente diferente, por medio de la cruz. Y por esa razón, cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió en gloria al cielo, los fundamentos para el establecimiento de su reino habían quedado firmes, sólidamente establecidos en este mundo. Ya nada podría moverlos. Y es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar. ¿Y por qué esperar? Bueno, pues esperar, entre otras cosas, dando lugar a que otras personas se conviertan, pasen al arrepentimiento, confiesen su fe en el Señor Jesucristo. Pero
El establecimiento de su reino es seguro, por lo que antes decíamos, porque Dios es todopoderoso y se ha comprometido a ello, pero porque los fundamentos de su reino están bien establecidos por medio de la obra completa de la cruz. Y es verdad, Dios está dando un tiempo, un espacio de tiempo para que las personas se arrepientan. Y vamos a ver también que a partir de aquí no va a ser un establecimiento inmediato porque se tienen que cumplir otras cosas. Tienen que ocurrir ciertos sucesos antes de que el reino de Dios se establezca. Por ejemplo, ya me anticipo, pero recuerdan ustedes, si han leído Apocalipsis, pues que finalmente, en el tramo final, ya en el establecimiento del reino de Dios, pues desciende la nueva Jerusalén de Dios del cielo. Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pues para que pueda descender la nueva Jerusalén, primeramente Dios tiene que terminar con ese otro reino simbolizado en la nueva Babilonia, Babilonia la grande, la madre de... En fin, todas aquellas formas vergonzosas y grotescas en las que es descrita y terribles. La nueva Babilonia, el gobierno establecido por la bestia en esa nueva Babilonia, debe de ser sustituido, debe ser quitado para que pueda descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén. Veremos también las bodas del Cordero y la posición de honor que recibirá la Iglesia, la esposa de Cristo. Pero para que la esposa de Cristo, la legítima esposa de Cristo, ocupe su lugar de honor, previamente ha de ser desalojada la falsa esposa, la ramera, la gran ramera. Y debe de acabarse con la gran ramera. Y todas estas cosas van a seguir un orden lógico y las vamos a ir considerando en próximos capítulos con la ayuda del Señor. No es que Dios está esperando porque sí. Dios tiene un plan. No van a ocurrir, por lo tanto, estas cuestiones de una forma súbita, sino que van a irse sucediendo en el tiempo porque hay un programa divino, lógico. Quizás nosotros nos impacientamos. Yo reconozco que algunas veces cuando estudio el libro de Apocalipsis me parece, bueno, pero ¿cuándo vamos a llegar al final? ¿Cuándo? Y es que yo lo miro como un hombre, pero un hombre del tiempo. Un hombre que vive aquí en la historia, muy limitado. Pero Dios lo está viendo desde la eternidad. Algunas veces he pensado, es una ilustración tan sencilla que casi me da esta vergüenza, pero a veces he pensado en las moscas estas que usted encuentra en su casa y le están molestando siempre poniéndose en el plato su comida. Una mosca de ese tipo pues puede vivir, no sé, quizás unos 20 días. Y en 20 días lo tiene que hacer todo. Si yo lograra hablar con una mosca, o una persona hablara con una mosca, ya sé que esto no es posible, evidentemente. Una persona que vive quizás en este mundo 80 años y habla con una mosca que vive 20 días y la mosca intentara expresarle, en fin, la urgencia que tiene en hacerlo todo en esta vida muy rápido. Tiene que alimentarse rápidamente, tiene que reproducirse rápidamente, tiene que poner sus huevos rápidamente, tiene que crecer rápidamente, lo tiene que hacer todo muy rápidamente porque en 20 días se acaba su vida. Y una persona que viva en este mundo 80 años, pues si hablara con una mosca, que ya sé que es ridículo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero pues diría, hombre, pero no te apures tanto, tranquila. Pero es que tú no me entiendes, 20 días no da para casi nada. Tú tienes 80 años, que es mucho más. Bueno, desde luego, lo que quiero decir con esto es cómo cambia la perspectiva de las cosas si tenemos solamente 20 días para hacer todo, así tenemos 80 años. Ahora traslademos eso, que es ridículo, ya lo sé, trasladémoslo a este entorno. Nosotros vivimos 80 años, pero Dios es eterno. Estamos hablando de las cosas eternas. Desde esa perspectiva, Dios no se impacienta. Tal vez nosotros tengamos prisa, se nos acaba el tiempo, pero Dios no se impacienta. ¿Cuántos años llevará el hombre sobre la tierra? Unos pocos miles de años, desde que Adán abrazó la rebelión de Satanás en este mundo. Y este mundo llegó a ser el escenario, un nuevo escenario de esa rebelión contra Dios, que imaginamos antes ya había tenido lugar en otras esferas celestiales, el diablo y sus ángeles rebelándose contra Dios. Unos pocos miles de años. Bueno, y todavía estamos esperando. ¿Cuánto puede tardar? Yo creo que va a tardar ya muy poco, muy poquito. Esto estamos ya a las puertas de que
el ambiente es tal, como dijo el Señor, mirad la higuera, cuando ya sus ramas están tiernas, las hojas, dice, ya se acerca el verano. Es que lo miremos por donde lo miremos, algo nos está diciendo dentro de nosotros mismos que ya el tiempo se acaba. Bueno, dure lo que dure, unos pocos años más o unos días más, sea lo que sea. ¿Y qué son unos pocos miles de años de rebelión de Satanás y de los hombres, de la humanidad, cuando lo consideramos a la luz en la perspectiva de la eternidad de Dios? Dios se lo puede tomarlo con todo el tiempo del mundo, puede hacerlo, no va a cambiar nada. Ya decía el apóstol Pedro, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Claro que es así. Él no se impacienta, no es como nosotros que tenemos ese plazo de tiempo para hacerlo todo. Él trabaja, él habla, Él vive, Él habita la eternidad. Es totalmente diferente que nosotros. Así que tal vez nosotros nos impacientemos un poco, pero Dios, que lo ve desde esa otra perspectiva, para Él no hay ningún retraso, no hay ningún problema. Y lo entenderemos mejor cuando nosotros mismos seamos trasladados de este mundo y entremos ya en la eternidad. Pero desde luego Dios va a actuar, por supuesto que va a actuar. Y como dice este pasaje, pues todos los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este pasaje siempre me recuerda el Salmo 2, ¿no? Ustedes recuerdan el Salmo 2, es un salmo mesiánico, que citaron los apóstoles, que vieron el cumplimiento en la muerte del Señor y en su resurrección. Allí dice, bueno, mejor lo leemos porque desde hace ya tiempo mi memoria ya no es lo que era, y me acuerdo bien de lo que dice, pero no me acuerdo exactamente de las palabras literales, y al final voy a empezar a parafrasear cosas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense, esta unión entre su pueblo, los gentiles, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Rompamos sus ligaduras, librémonos de él. Y dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estos son los hombres luchando contra Dios ingenuamente, que son criaturas del tiempo. Y Dios, cuando ellos desaparezcan, Dios va a seguir estando ahí, no va a cambiar nada. Ellos desaparecen, Dios permanece. Y aquí pues vemos cómo dice que todos los reinos, y esta es la celebración en el cielo, todos los reinos van a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Bien que las naciones, como dice el Salmo 2, desafían a Dios, pero Dios tiene la última palabra, y finalmente oirán la risa terrible de Dios. Lo que dice ahí, Dios se reirá de su insolencia, de sus aspiraciones ridículas, absurdas. Así que no es por lo tanto extraño que en el cielo se forme de esa manera espontánea esa gran sinfonía que cantan con alegría, con júbilo, el triunfo de Cristo. Todas las huestes celestiales tienen un gozo incontenible. Y a estas huestes celestiales pues se unen también otros seres, lo vamos a ver. Es que todo esto demanda la adoración a Dios, por supuesto. Demanda la adoración a Dios. Y digo que también nosotros, otros seres se deben de unir a esto. Todos los que esperamos, que oramos, que anhelamos que venga el reino de Dios a este mundo, también adoramos a Dios ante la perspectiva de que Dios finalmente lo va a hacer y lo va a hacer pronto. Detengámonos un poco más a pensar en cuanto a la adoración celestial. Fíjense el versículo 16 y 17. Siempre que en el libro de Apocalipsis aparecen estas escenas de adoración, nosotros tenemos que prestar atención porque nos están enseñando también a nosotros a cómo adorar a Dios correctamente, en qué consiste la adoración. Y veamos a estos seres que adoran de una forma pura, auténtica, dice el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que eras y que has de venir,
porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, vemos que se suceden rápidamente en cadena varias reacciones. Si los seres celestiales habían comenzado con la adoración, ahora se unen inmediatamente los 24 ancianos que estaban sentados en el trono. Ellos se postran y adoran también al Señor. Suponemos, como ya vimos en el capítulo 4, cuando se nos presentaron por primera vez estos ancianos, que representan a los redimidos, son hombres redimidos ya, que disfrutan de alguna manera representativa, disfrutan ya también de este lugar de privilegio, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y notemos, como digo, ¿en qué consiste su adoración? Primero, se enfatiza el carácter de Dios, fundamental en la adoración. Aquí solamente tenemos un par de pinceladas, pero son tan hermosas. Primero, en la adoración, enfatizar el carácter de Dios. ¿Y qué se enfatiza del carácter de Dios? Al menos tres cosas, tres atributos. La soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios y la eternidad de Dios. Fijémonos en cuanto a la soberanía y la omnipotencia. Señor, Dios Todopoderoso. Él es el Señor y es todopoderoso. Nada ni nadie puede hacerle frente. Él es el soberano, como veremos más adelante en Apocalipsis, el soberano de todos los reyes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, el omnipotente, único. Si es omnipotente, por definición no puede haber nadie más que sea omnipotente, es único, tiene todo el poder. Entonces adoran a Dios por su carácter, pero también adoran a Dios por sus obras, por sus hechos. ¿Y qué hechos son estos? Bueno, y la eternidad también, que lo había dicho, pero no lo he explicado. La eternidad de Dios, el que eres, que eras y que has de venir. El Dios que permanece inmutable a través de los siglos y de los siglos, de las generaciones y generaciones. Como antes decía, ¿cómo cambia la perspectiva de las cosas cuando Dios es Dios y lo mira desde la eternidad? ¿Qué son los seres creados, criaturas del tiempo, frente a este Dios? Claro que nos tenemos que inclinar ante Él y rendirle nuestra adoración. ¿Qué otra cosa puede ser apropiada ante todo esto? Y luego, como digo, también se subrayan sus obras. Sus obras que sirven también a estos seres, a este conjunto de seres, para exaltarle en base a su triunfo sobre el maligno. Fíjense lo que dice. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, acabando con todas esas fuerzas rebeldes y hostiles. Y dejándonos, por supuesto, aquí con este pequeño resumen de la adoración celestial, un ejemplo también a nosotros para que lo podamos seguir. Bueno, ahora a continuación, en el versículo 18, vamos a ver 5 eventos que han de acontecer en relación a la llegada y el establecimiento del reino de Cristo. 5 eventos. Fíjense, versículo 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Siempre me maravilla la capacidad de los autores bíblicos de resumir, de decir tantísimas cosas en un solo versículo. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Fíjense, 5 acontecimientos que han de ocurrir. Dice, se airaron las naciones. Y es que a las naciones les desagrada profundamente la inminencia, que ellos también lo están viendo, la inminencia de la venida de Cristo a reinar. Y esto produce en ellos una ira incontenible. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez a este mundo? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues Él nació en Belén para que se cumplieran las profecías, pero allí había un personaje, un rey, en Jerusalén en aquellos días, Herodes el Grande, un rey cruel como él solo, que en cuanto escuchó que había nacido el rey de los judíos allí y que unos magos lo estaban buscando, se encendió en ira e hizo todo lo posible por matarlo. De hecho, aniquiló a todos los niños de cierta edad en Belén y también en todos los alrededores. No quería competencia.
y él no era el legítimo rey de Israel, porque era un idumeo de Edom, no era descendiente de la línea de David, estaba allí puesto por un imperio gentil, el imperio romano, era un usurpador y no quería que el auténtico rey, el legítimo rey que venía a este mundo viniera a reinar. E hizo todo lo posible por acabar con él. Esta ira de Herodes contra el Señor. Y esa misma ira, ese mismo odio, se despertará entre las naciones cuando ya sea inminente la venida, el establecimiento del reino de Cristo. Pero bueno, este odio no es nuevo. Ya he dicho que Herodes lo manifestó y en nuestros días seguimos viendo algo parecido. Esta hostilidad universal contra Dios y contra su reino. Hostilidad contra Dios, contra su reino, contra el Evangelio. ¿Ustedes no les ha parecido nunca extraño que el cristianismo sea perseguido por igual en países comunistas, en países musulmanes, en países budistas, en países hindús, en países donde la tolerancia es absoluta? En países como en Europa, que es verdad, no nos persiguen metiéndonos en la cárcel, pero nos hacen otras muchas cosas que son también tristes, no en esa medida, evidentemente. El cristianismo es perseguido y los creyentes son molestados, o más que molestados, muertos, torturados y mil barbaridades más en todos los sitios. En todos los contextos. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Es difícil encontrar otro colectivo, otra forma de ser o de pensar que sea perseguida por igual en todos los lugares. El cristianismo sí. Y eso que ya es una realidad en este mundo, en el presente, pues crecerá e irá en aumento cuando se aproxime el clímax, este momento en el que el Señor venga a establecer su reino. Así que van a ocurrir varias cosas. La primera, se airaron las naciones. Segunda, tu ira ha venido. Aquí hablamos ya de la ira de Dios. Frente a la ira de las naciones, la ira de Dios. Dios está a punto de descargar su ira sobre este mundo. Es esta confrontación entre las fuerzas de los hombres que no pueden hacer nada contra el todopoderoso Dios. Siempre seguramente ya me lo han escuchado otras veces, siempre me ha hecho gracia cuando leo esos pasajes en el Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, ves y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Faraón dice, yo no, yo ni sé quién es Dios, ni pienso hacerle ni caso, vaya. Y empieza Dios diciendo, bueno, pues si no sabe quién soy, voy a presentarme. Y le manifiesta pequeñas cositas acerca del poder de Dios. Unas pequeñas plagas. Y Faraón ya se da por aludido y dice, bueno, pues debe de ser que sí que hay alguien allá afuera. Y empieza ingenuamente Faraón, porque la impresión que me da es como si él imaginara que está sentado en una mesa y echándole un pulso a Dios. A mí tengo nietos y vienen y a veces me dicen, abuelo, vamos a echar un pulso. Y nos ponemos encima de la mesa y el niño, pues pequeñajo, y hace sus fuerza y yo soy el abuelo y, en fin, no quiero... Pero ¿qué puede hacer mi nieto conmigo? Que tiene 4 años, 6 años. ¿Qué puede hacer conmigo si hago así? Pues yo aún tengo mis limitaciones, pero es que Dios no tiene ninguna. Y Faraón intentando hacer toda la fuerza, y Dios dice, basta, hasta que dijo basta y se acabó. Y esto es lo que hemos leído antes en el Salmo 2, lo recuerdan, ¿verdad? Se unen los príncipes de este mundo, los gentiles, los judíos, todos contra el ungido, y Dios desde el cielo se ríe de ellos. ¿Qué pueden hacer contra Dios cuando Él manifieste su ira? No obstante, siempre es importante aclarar que la ira del hombre es una ira malvada, es una ira pecaminosa. La ira de Dios no tiene nada de esto. La ira de Dios es santa, es la respuesta siempre previsible, anunciada de antemano, de Dios contra cualquiera que quebranta su santa ley. Es el castigo, es el juicio de Dios sobre esto. En tercer lugar de esos 5 sucesos, dice, ha llegado también el tiempo de juzgar a los muertos. Probablemente aquí se refiera a la resurrección de los muertos de cara a ser juzgados, algo que veremos
Más adelante, en el capítulo 20, a partir de los versículos del 11 hasta el 15, los muertos resucitan para ser presentados ante el gran trono blanco de Dios. Llegará el momento de rendir cuentas ante el Dios soberano. Muchas veces he intentado acercar esta visión a las personas que no conocen a Dios. Aquí en España es un país muy duro en cuanto a las cosas de Dios. Y es muy habitual, muchos de nosotros hemos crecido escuchando a familiares cercanos que no son creyentes blasfemar una y otra vez. Eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Y cuando algunas veces les dices a las personas, pero tú te imaginas lo que va a ser, tú que estás hablando así de ese Dios grande, todopoderoso, santo, justo, que estás hablando de Él de esa forma con tanto desprecio, con tanto odio. Dice, no, si eso es una forma de hablar, no. De la abundancia del corazón habla la boca, y cualquier palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y tú te imaginas lo que será que un hombre de este tiempo, un hombre limitado, una criatura, se presente delante de ese trono para dar cuentas delante de ese Dios grande y eterno, todopoderoso, el Dios de la gloria y de su majestad. ¿Qué será? ¿Qué será? Y si las personas lograran imaginarse que va a ser ese momento, guardarían un poco más sus bocas de decir cosas que van a lamentar eternamente y muy gravemente. El tiempo de juzgar a los muertos. Y continúa, cuarta cosa, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Esto ya nos coloca en la otra parte, ya no son los que no creen, sino aquí hablamos ya, el texto nos lleva a pensar en aquellos que sí que son creyentes, que han servido a Dios con fidelidad. Y Dios va a recompensar, va a reconocer generosamente cualquier obra hecha a su favor. Por supuesto, no tiene nada que ver con méritos, ni muchísimo menos. Tanto nuestra salvación como cualquier cosa, recompensas o cualquier otra cosa que recibamos de Dios, siempre será única y exclusivamente por la gracia de Dios, nunca por ningún mérito, por supuesto. Y Dios dará diferentes grados de honor en función y posiciones, en función pues de cómo nos hayamos esforzado en servirle. En fin, todo esto, Dios hará las cosas como Él lo desee. No todos los creyentes seremos igual en el cielo. Todos seremos salvos, todos disfrutaremos, por supuesto, pero no todos tendremos el mismo grado de honor. ¿Por qué? Pues porque no todos los creyentes han tomado en serio vivir para Dios de la misma manera, no han madurado de la misma forma, no hemos madurado de la misma manera, y llegaremos al cielo pues con un grado de madurez y de conocimiento y del Señor diferente, y eso pues nos determinará también una posición allí. El Señor hará todo esto. En todo caso, aquí no hay distinción, se premia la fidelidad, ya lo he dicho otras veces, no los dones. Como es pastor tendrá una posición especial, no. No se da recompensa a los dones, se da recompensa a la fidelidad con la que se han ejercido, se han desarrollado los dones. Y una persona puede tener un don de servicio modesto, que nunca llama la atención, que parece siempre transparente en la iglesia. Y un pastor, en cambio, puede estar siempre delante en la plataforma, detrás de un púlpito, hablando a la congregación, siempre dirigiéndose, y no se va a primar el don, se va a primar la fidelidad. Una persona puede hacer un servicio muy humilde, pero con mucha fidelidad, y una persona se puede colocar detrás de un púlpito sin ningún tipo de dependencia del Señor, de humildad, o yo qué sé, buscando otras muchas cosas. Dios conoce los corazones, Él es el único que puede hacer esto con justicia. Y en quinto lugar, dice, de destruir a los que destruyen la tierra. Esto guarda relación con el momento en que Dios creó al hombre y lo hizo virrey de la creación. Ocuparía el lugar de Dios en esta creación. Fue hecho a la imagen de Dios con esta finalidad. Y puso bajo su control pues la naturaleza, los animales del campo. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que Dios viene a juzgar al hombre por la gestión que ha hecho también de todo lo que un
un día puso bajo su cuidado. Y creo que el hombre va a quedar muy mal parado en este sentido. Los que destruyen la tierra. ¿Cuántas especies de seres vivos se han extinguido por la maldad y por el abuso del hombre sobre la creación? ¿Cuánta contaminación? ¿Cuántas guerras de todo tipo y armamento se ha creado que en muchas ocasiones han dejado zonas de este mundo totalmente desoladas, en un caos absoluto? Bueno, no solamente destruir el medio ambiente, también cuántas personas hay en muchos países que matan y que persiguen a los creyentes. Dios va a juzgar todo esto. La gran Babilonia, que es un reflejo, un resurgir del mismo espíritu de aquella vieja Babilonia, que destruía sin parar. O el mismo destructor que Apolión, que se nos presentó en el capítulo 9 de Apocalipsis, pues serán destruidos. Esto es lo que anuncia también que va a ocurrir. Es importante ser cuidadosos con el medio ambiente en nuestros días. Yo no quiero hacer ahora, en fin, una defensa del ecologismo y todo esto, pero desde luego los creyentes debemos de cuidar el medio ambiente. Aquí hay un juicio sobre los que destruyen la tierra. Y hay muchas formas de destruir la tierra y debemos de evitar ser partícipes de ellas. Pero bueno, eso sería un tema muy largo de tratar. Pero obsérvenlo que también aquí hay un juicio severo sobre todo esto. Y continuamos ahora con nuestro pasaje. Llegamos al versículo 19 y aquí lo que vemos es el cielo abierto. Fíjense lo que dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Podríamos decir que esta visión del cielo abierto, como en otras ocasiones anteriores, introduce una nueva sección. Esto ha ocurrido ya varias veces. Hay como un esquema, como un patrón en Apocalipsis que se va repitiendo cuando comienza una nueva sección, un nuevo periodo. Por un lado, Juan tiene una visión del cielo abierto y en esa visión ve un mueble del templo. Fijémonos, por hacer un poco de memoria, de recapitulación, en el capítulo 4, versículo 1, allí vimos que Juan por primera vez vio el cielo abierto. ¿Y qué admiró allí una vez que vio el cielo abierto? Bueno, estaba allí el trono de Dios. Y a partir de ese momento comenzaron los juicios de Dios en este mundo. Y la razón estaba precisamente, guardaba conexión con ese trono que él había visto. ¿Por qué razón? Porque el que está sentado en el trono tiene derechos por ser el creador de este mundo, así se nos presentó en el capítulo 4, tiene derechos por ser el creador de este mundo. Pero esos derechos de él que está sentado en el trono como creador de todo no son reconocidos en este mundo. Y por lo tanto Dios tuvo que empezar a juzgar a este mundo. Por esta razón, porque sus derechos no son reconocidos. Los derechos en relación a su trono por el hecho de ser creador. Luego en el capítulo 8, versículos 1 al 5, Juan por segunda vez volvió a tener una visión del cielo abierto. Y allí lo que él vio fueron unos altares. Y asociado a esos altares estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y ellos estaban clamando a Dios para que se les hiciera justicia. Y a partir de ahí surgen las 7 trompetas que empiezan a sonar trayendo nuevos juicios. Así que la segunda razón aquí para los juicios tuvo que ver con contestar las oraciones de los santos pidiendo justicia de aquellos que habían sido martirizados. Y ahora Juan tiene una tercera visión del cielo abierto. ¿Y qué es lo que va a ver allí? ¿En qué se va a fijar? ¿Cuál va a ser el mueble? Bueno, pues aquí el mueble va a ser el arca del pacto, lo acabamos de leer. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca en el cielo, visible a los hombres. Y esto
pues nos recuerda, ¿verdad?, que aquí este capítulo 11 comenzó con una visión del templo. Juan tenía allí una visión del templo, él tenía que medirlo, le había sido dado una caña de medir para que lo midiera. Ahora el capítulo termina nuevamente con una visión del templo, pero dentro del templo mostrándonos el arca de Dios. Y ambos templos estaban relacionados, evidentemente. Ese primer templo con el que comenzaba la visión del capítulo 11, el templo en Jerusalén, estaba conectado con esta nueva visión que Juan tiene del templo de Dios en el cielo. Ambos templos estaban conectados. ¿En qué sentido? Bueno, recuerden ustedes una cosa que se subraya muchas veces en la palabra de Dios, y es que Moisés, cuando tuvo que construir el primer templo, el tabernáculo, del que los demás fueron réplicas, seguían el mismo esquema, si ustedes lo observan con cuidado, pues Moisés tenía que hacerlo no como él quisiera hacerlo, sino siguiendo un modelo que él había visto del templo celestial. Esto se repite, lo pueden ver en Éxodo capítulo 26, versículo 30, en Números capítulo 8, versículo 4, Hechos de los Apóstoles 7:44, Hebreos 8:5. El templo en esta tierra guardaba conexión, era una especie de símbolo, de maqueta pequeña de esa gran realidad celestial. Y ahora Juan en el templo lo que ve es el arca del pacto. Y el arca simbolizaba, representaba el estrado del trono de Dios aquí en la tierra. Estaba en el lugar santísimo, por otro lado, una zona restringida totalmente a los hombres. No se veía el arca. Lo único que se veía en algunos momentos eran las varas con las que era transportada el arca, que cuando era transportada previamente ciertos levitas tenían que cubrirla con aquellas telas. Bueno, lo único que se veía desde fuera eran las dos varas que asomaban, que sobresalían del arca, pero no se veía el arca. Era un lugar restringido. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de las expiaciones, que ustedes pueden ver en Levítico 16, era cuando él podía entrar hasta ese lugar y ver el arca. El resto del tiempo era inaccesible. Pero aquí lo que vemos es un cambio total en este sentido. ¿Por qué razón? Porque lo que dice es que el cielo estaba abierto, el templo de Dios en el cielo estaba abierto y se veía el arca de Dios. Quedaba visible, no solamente para Juan, sino también para otras personas. Tal vez esto estaba relacionado con aquello que el Señor les anunció a los judíos cuando les estaban juzgando. Dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y si ese templo, ese arca allí ese arca aquí abajo, era una representación de lo que había arriba y simbolizaba el estrado del trono de Dios, pues lo que Juan estaba viendo era, simbólicamente expresado así, el mismo trono de Dios. ¿Y quién está sentado allí en ese trono? Es el mismo Hijo de Dios. Va a llegar un momento en que probablemente lo que quiere decir esto es que los hombres van a ver al Hijo de Dios sentado en su trono. Aquellos moradores de la tierra, enemigos de Cristo, le verán sentado en su trono alto y sublime. Y esto, como ya vimos en el capítulo 6, los versículos 14 al 17, causará terror, auténtico terror en ellos. Ahora, notemos que no solamente se ve el arca, sino que el arca es descrita como el arca del pacto. Y esto, pues, creo que lo que Juan quiere es llamar nuestra atención, Dios quiere llamar la atención de Juan y la nuestra, no solo sobre el arca, sino también sobre este concepto del arca. Desde ese lugar, desde el trono de Dios que simbolizaba ese arca, Dios estableció pactó con el hombre, estableció pactos con el hombre. Por eso se llamaba el arca del pacto, donde Dios pactaba, llegaba a acuerdos, expresaba acuerdos. Y lo que viene a decirnos es que Dios no ha olvidado sus pactos, no ha olvidado su pacto. Y en relación a ello, nuevamente, esta va a ser la razón por la que ahora van a venir los juicios de Dios, porque Dios no ha olvidado sus pactos.
de lo que aquel arca pues es un recordatorio permanente. Ahora, debemos de considerar a qué pacto se refiere, y inmediatamente nos vamos a dar cuenta, si pensamos un poco en ello, que Dios no hizo un solo pacto con su pueblo Israel o con los hombres. Dios hizo varios pactos que resultaban complementarios. Y yo creo que es importante que hagamos un breve resumen, que nos va a ayudar también a recorrer el Antiguo Testamento y a familiarizarnos con este concepto de los pactos, y ver en qué manera, de qué manera esos pactos, que ya digo, aquí aparecen como si fuera uno solo, porque todos ellos complementan y es una sola idea finalmente, de qué forma esos pactos condicionan el hecho de que Dios tenga que venir a juzgar a este mundo. Pensemos, por lo tanto, en tres pactos de Dios con su pueblo. El primero de ellos, pues seguramente, seguro ustedes lo recuerdan, es el pacto de Dios con Abraham. Eso ocurre al principio en Génesis, capítulo 15, versículo 18, pues Dios hizo un pacto por el que le garantizaba, le prometía la posesión de una tierra, lo que nosotros conocemos como la tierra prometida. Fíjense, en esta cita que he mencionado, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí está el primer pacto. Ahora, el apóstol Pablo, comenta este pacto y subraya dos detalles muy importantes, muy esclarecedores. La primera cosa es que este pacto no incluía solamente a los judíos, sino que incluía a todos los descendientes de Abraham que compartían con él su fe. Y eso, por lo tanto, abarca a los gentiles. Y la segunda cuestión, el segundo detalle, es que cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, pues le prometió una tierra, ciertos territorios aquí en este mundo. Pero Pablo dice que esa promesa se extiende mucho más allá, hasta abarcar todos los reinos, todos los límites de este mundo. Fíjense en Romanos, capítulo 4, versículos 13 al 16, lo que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Cuáles son sus descendientes? Los que son descendientes de la fe. Y Pablo termina diciendo: todos nosotros. Por lo tanto, esa promesa matizada por el apóstol Pablo. Luego, otro detalle más de esa promesa, de ese pacto que Dios hizo, es que sería un pacto que se materializaría, que se cumpliría en su descendencia, en su simiente. Y aparentemente esa simiente pues sería su hijo, Isaac. Pero Pablo vuelve otra vez a explicar esa promesa y va a decir que no fue Isaac, que no se cumplía en Isaac, que se cumplía plenamente en Cristo. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si fuesen muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que esta simiente es Cristo. A él le iban a ser otorgadas este pacto. Por lo tanto, resumiendo, pues lo que vemos es que aquí hizo un pacto Dios con Abraham, concediéndole el dominio universal de este mundo, y que ese dominio le corresponde a Cristo, al heredero, a la simiente, al descendiente legítimo. Y, por supuesto, también haría extensión e incluiría dentro de ese pacto a todos aquellos que participaban de la fe de Abraham. Esto es, a los que somos creyentes, sin distinción de raza, de pueblo, de nación,
todos somos herederos. Fíjense cómo lo expresa Gálatas de nuevo, capítulo 3, versículos 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por lo tanto, si Cristo es el heredero legítimo de este mundo, esto es en lo que consistía el pacto, si Cristo es el heredero legítimo de este mundo, por ser el descendiente de Abraham con quien había firmado, había sellado ese pacto, Dios tiene que venir a juzgar a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo ha rechazado y ha echado fuera a Cristo, al heredero legítimo. Y Dios tiene que venir a este mundo a juzgarlo para honrar su palabra, para honrar su pacto. Porque no lo olvidemos, Dios es fiel y verdadero. Así que ese primer pacto reclama un cumplimiento y reclama que este mundo sea juzgado. El segundo pacto fue el pacto de Sinaí, que iba acompañado también por un pacto nuevo. Ahora me explico. Recuerdan que Dios hizo un pacto en el monte Sinaí con Israel, el pacto basado en la ley, cuando Dios les dio los mandamientos. Fíjense, esto lo pueden encontrar en Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 a 8. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Con esto quedaba sellado el pacto. Ahora, Dios había puesto condiciones en ese pacto. Esas condiciones estaban expresadas en los mandamientos, en la ley de Dios. Y el pueblo dijo muy apresuradamente, sin pensarlo dos veces, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Mentira. Acto seguido ya estaban construyendo el becerro de oro, quebrantando todos los mandamientos de Dios, o los primeros mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, ese pacto que traía bendiciones de prosperidad y palabras, en fin, muy buenas para el pueblo de Israel, dependía enteramente de que el pueblo cumpliera la ley. Pero en el momento en que incumplió, pues perdió todos los derechos de parte de Dios a tener esas bendiciones. Y entonces Dios tuvo que hacer un nuevo pacto que necesariamente tenía que ser distinto a este pacto, porque si no volvería a ocurrir lo mismo. Y este nuevo pacto no va a depender del cumplimiento del hombre de la ley, porque eso ya se ha manifestado imposible. El hombre no puede cumplir la ley de Dios. El hombre es pecador, no puede agradar a Dios y satisfacer todas las demandas de su ley. Por lo tanto, va a ser un pacto basado en la gracia de Dios. Y de eso lo podríamos ver en Jeremías, pero luego el autor a los Hebreos recoge, esto aparece en varias ocasiones, el autor a los Hebreos en el capítulo 8 y versículo 7 al 13, vuelve a hablar de este nuevo pacto. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, si el pacto de la ley hubiera funcionado, no habría que buscar un nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice así, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor
hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Un nuevo pacto no exclusivamente con los judíos. Es cierto que los gentiles estábamos excluidos de los pactos de Dios, pero en Cristo hemos sido hechos partícipes. Nos dice Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 22. Y este nuevo pacto es precisamente lo que recordamos cuando partimos el pan y el vino. Haced esto en memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y yo siempre les digo a los creyentes que deben de saber bien los términos de este nuevo pacto que acabamos de leer aquí en Hebreos 8, porque muchas personas toman del pan y del vino y no saben en qué consiste el nuevo pacto. Y las ventajas y las bendiciones del nuevo pacto. Y están aquí, las acabamos de leer. Yo no tengo tiempo ahora de detenerme a considerar esto, pero es maravilloso pensar en estas nuevas condiciones. Es un nuevo pacto diferente del anterior, porque el anterior dependía de nuestra capacidad de cumplir la ley. No lo hicimos, no fuimos capaces y Dios se desentendió de nosotros, pero este nuevo pacto depende, como he dicho hace un momento, de la gracia de Dios. Por lo tanto, este nuevo pacto, estos pactos, los dos pactos, pues también reclaman los juicios de Dios, nuevamente. El pacto de Abraham lo reclamaba por una razón, los dos pactos que vemos aquí, el del Sinaí y el nuevo pacto, reclaman también el juicio de Dios. ¿Por qué? Bueno, el primer pacto reclama el juicio de Dios porque Dios estableció un acuerdo con el hombre. Si cumplís estas cosas, tendréis mi bendición, pero si no, tendréis mi maldición. Y Dios tiene que juzgar al hombre porque ha incumplido la ley. Pero, y esta es una nota importantísima, pero el nuevo pacto nos recuerda al mismo tiempo que todos los pecadores, si se acogen a ese nuevo pacto, disfrutarán de la salvación y de la gracia de Dios. Es el nuevo pacto, viene a juzgar, por lo tanto, a los incrédulos, a los injustos, a los que han desobedecido a la ley de Dios, pero viene también a salvar a aquellos que se han acogido al nuevo pacto de la gracia de Dios. El segundo pacto, por lo tanto. Y el tercer pacto es otro pacto también importantísimo. Como ven, todos son complementarios. El tercer pacto al que me voy a referir es al pacto que Dios hizo con David. Un pacto también de una importancia imposible de exagerar. Dios prometió a David que un hijo suyo se sentaría en su trono para siempre, eternamente. Tan importante es que se repite varias veces. Segunda de Samuel, capítulo 7. Primera Crónicas, capítulo 17, del 1 al 27. Es el tema del Salmo 89. Lean esas porciones, porque allí van a encontrar ese pacto de Dios con David. Un pacto en el que se le prometía que de su descendencia vendría un rey que no solamente reinaría sobre Israel, sino que reinaría sobre todo el mundo y reinaría eternamente. ¿Y qué hijo sería este? Bueno, evidentemente Salomón, pues parecía, pero no era. No lo era. De ninguna de las maneras lo era. De hecho, el propio David habla de esto en varias ocasiones. El Salmo 110 es un salmo que lo recoge fácilmente, claramente. David mismo, reflexionando, se da cuenta que el descendiente que se iba a sentar en el trono de David y que iba a conseguir establecer un reino eterno sería el mismo Hijo de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, que era un lenguaje clarísimo. El Señor, David llamando a su propio Hijo Señor. Y el Señor Jesucristo dijo a los judíos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y dicen, de David. ¿Y cómo si es hijo de David le llama a David Señor? Cosa que nunca ocurriría. Que un padre llamara a un hijo Señor, fuera quien fuera su hijo. Pues porque David le llama Señor porque es el mismo Hijo de Dios. Era la cosa que caía por su propio peso. Él es el heredero legítimo del trono de este mundo. Y ahora nos encontramos aquí en Apocalipsis, lo vamos viendo en nuestra cultura, pero lo vemos también en Apocalipsis, y según se van desarrollando estos hechos todavía con más claridad, que hay un usurpador que se ha sentado en ese trono, que no es el heredero legítimo, es el anticristo, que está ocupando el trono del legítimo heredero.
Y por este pacto Dios tiene que intervenir también a juzgar al mundo, para desalojar al impostor, para colocar al legítimo Rey del universo. Por lo tanto, el arca del pacto, el pacto de Dios, va a ser la razón por la que Dios, el recuerdo de estos pactos, el tener que cumplir estos pactos, es la razón por la que Dios va a traer nuevos juicios sobre este mundo. Y finalmente el versículo termina diciendo que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Una vez más es lo mismo en la primera vez que Juan vio el cielo abierto, la segunda vez y ahora también. Son claras señales que anuncian los juicios de Dios que todavía están por venir. Bueno, pues hay gozo en el cielo. No sé si nosotros logramos alegrarnos porque Dios venga a juzgar a este mundo. Pero en realidad deberíamos de alegrarnos, porque es la única forma en la que Dios va a establecer su reino aquí, y deseamos que Dios establezca su reino aquí, y que reine y ocupe ese lugar que legítimamente solamente le corresponde a Él. Bueno, mientras esperamos ese momento hay algo que podemos hacer, y es unirnos a la adoración de estos seres celestiales que ya disfrutan anticipadamente, nosotros diríamos por la fe, de eso que va a ser una realidad plena en este mundo y que tanto anhelamos. Así que unámonos en su adoración, en la adoración como ellos, mientras seguimos pidiéndole al Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en este mundo como se hace en la tierra, como se hace en el cielo. Gracias por habernos acompañado una vez más en este tiempo de estudio bíblico, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.